Hola, gracias por seguirnos en nuestra página Todos en Cristo. El tema de hoy se llama María, pero principalmente hablaremos de sus 4 dogmas. Pero antes de poder hablar de sus dogmas, tenemos que saber si en verdad conocemos a María. Yo te pregunto, ¿tú en verdad la conoces? María nació en Nazaret. Según la tradición de la Iglesia Católica, sus padres fueron Joaquín y Ana. María fue judía. Y en realidad es que ella siempre estuvo a la lectura de los libros de todos los santos y una obediencia total a las leyes de Dios. Y por último es que María se consagró su virginidad a Él mismo. Para todos los cristianos sabemos y comprendemos que Cristo viene de María. Por ende, si somos cristianos, debemos ser marianos. No solo cristianos, tampoco, no solo marianos, ambas cosas, cristianos y marianos. Sabemos que se llega a Cristo por María, puesto que María es su madre. No podemos dejar de lado a su madre, vamos. No podemos ser desmadrados como en otras sectas, ¿eh? Eso, no nos puede valer madre la madre de Dios, ni mucho menos. Otra de las cosas es qué realmente dice la Biblia de María. En primer momento es que María es esclava del Señor. Imagínense, estás escuchando bien, esclava. María se rebajó al nivel más bajo de todo ser humano para entregarse. Esto nos recuerda la humildad que tuvo María. Ojalá eso sí podamos ser como ella. Tener esa humildad, esa apertura del corazón y sabernos y entender que a lo mejor a veces no somos nada en comparación de todas las grandezas de Dios. Podemos decir que no las merecemos, pero en realidad sí las merecemos. Pero tenemos que entender que no somos dioses, no somos los más ni los más chidos ni nada de eso. Simplemente debemos de ser como María, a veces esclavos ante los pies de Jesús. Y como lo dijo en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 28 al 38, cuando dijo, he aquí la esclava del Señor. Ella dijo, aquí estoy, Señor. A todos aquellos que les falta poquita humildad, ya sabemos de dónde agarrarla y a quién pedírsela. Conocemos bien por parte de las vidas de los santos que se puede obtener gracias especiales siendo marianos, siendo hijos fieles de María. María es la primera cristiana, es el modelo de cristiandad por excelencia. María fue cristiana desde el momento de concebir a Cristo, ya lo tenía en su ser. Lo siguió en los dolores del parto, lo siguió en su vida pública, lo siguió en su pasión, lo siguió en su resurrección y lo siguió anhelando después de su ascensión. Nos podemos imaginar cómo María recibía el cuerpo de su Hijo con tal anhelo y con tal emoción. Ojalá que nosotros también tengamos siempre esa emoción en nuestro corazón, así como María recibía a Jesús en cada Eucaristía. Sería importante que tuviéramos el hábito de ir a misa y comulgar todos los días. Para ser un buen cristiano se necesita eso. Aunque pese digan, bueno, es que yo a veces se acuerdan de los católicos por tradición o convicción. A veces hay que ser esos católicos por convicción, que vayamos a misa todos los días porque en realidad lo necesitamos. Ahorita no podemos, pero seguirle por internet es una pauta importante. Igual Ya Dios, eso. Ya Dios dirá cómo se van llevando a cabo las cosas y si podemos ya ir asistiendo a las Eucaristías. Pero pues dejémoslo a las autoridades tanto civiles como eclesiales. Es notorio cuando vimos que Jesús estaba en la cruz, María estuvo ahí a sus pies. María no estuvo gritando como dice mucha gente, a lo mejor desgarradora. Sí le rompimos el corazón a María, lo tenía en 1000 pedazos, pero ella entendía la voluntad de Dios. Ella sabía que eso era la voluntad, entonces ella todo lo guardaba en su corazón. No tenía miedo de las cosas que iban a pasar. Obviamente sí le dolió, pero ella siempre estuvo guardando todo lo que veía y todo lo que sentía y todo lo que anhelaba, esperando algún momento volver a estar con su hijo. Entonces imagínense qué fe tan grande tiene. A nosotros a veces nos pasa cualquier cosita y decimos, ay no, ya no lo voy a hacer. Pero imagínense el dolor que ella pudo haber sentido en la cruz y aún así no se fue, estuvo allí presente con él. Si ahorita cuando están en la pandemia tenía que estar en casa, nos quejamos a ratos. Ahora María que tuvo que sufrir todo eso. Muchos artistas a lo largo de la historia han sabido representar esta templanza y esta serenidad que tuvo María. Tenemos, por ejemplo, aquella escultura que hizo Miguel Ángel Buonarroti, que le llaman La Pietà, que está en el Vaticano. Se ve ese rostro de templanza en María, ese rostro sí de dolor, pero también un rostro de estar mirando a su Hijo y también teniendo la esperanza de la resurrección, sabiendo que todo está en los planes de Dios.
puesto que María, al igual que también todos los otros bautizados, era hija del Padre. Nosotros también somos hijos del Padre, somos hijos del Rey. María fue la elegida de Dios entre todas. Oigan, si Dios iba a escoger a una mujer para ser su madre, obviamente tenía que escoger a la mujer más perfecta entre todas. Ojalá que todos tuviéramos la oportunidad de escoger a nuestras madres. Gracias a Dios tenemos la mayoría de las personas unas madres que nos quieren, que nos anhelan, que nos cuidan, pero también conocemos historias tristes de personas que no han tenido esa figura maternal en realidad. No olvidemos que también María es nuestra madre en el cielo. Para todas aquellas personas que quizá han sufrido durante su niñez o hasta la actualidad, el no haber tenido una madre verdaderamente amorosa en su vida, recordemos que María siempre está ahí para nosotros. Otra de las cosas es que María es madre de Dios Hijo. Jesús, en cuanto a su humanidad, tiene una madre. Imagínense, ya decíamos, Jesús quiso tener una madre. Entonces, imagínense la importancia que tiene la mujer en la vida en general del hombre y también en esta vida misma. Y también agradezcamos todas las mujeres que tenemos una cosa muy importante, que nosotros podemos dar vida. Y eso tiene que alegrar el corazón de una mujer, poder tener a alguien dentro de sí mismo, saber que se va formando y que en algún momento va a ser una persona. Ojalá que en verdad siempre digamos sí a la vida. Cuando la mujer resguarda a alguien en su vientre, está siendo sagrario de esa persona. De igual manera, María fue sagrario del Espíritu Santo. Al referirnos a esto, recordamos las palabras del arcángel Gabriel que le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá, y de esa manera concebirás a tu hijo, que será hijo del Altísimo. María, desde el momento de la concepción, fue sagrario del Espíritu Santo, y hasta la actualidad, hasta la fecha. Así que si en algún momento nos sentimos muy torpes antes de un examen, pidámosle: oye María, tú que eres sagrario del Espíritu Santo, haz que nosotros también seamos verdaderamente sagrarios del Espíritu Santo. Pues no solamente está reservado para ella. Nosotros, a través del sacramento de la confirmación, tenemos la dicha de poder recibir al Espíritu Santo, así también como los apóstoles lo recibieron en Pentecostés. Por ende, tenemos también la vocación de ser sagrarios del Espíritu Santo, al igual que María. Recordemos que ya casi es el 31 de mayo vamos a festejar el Pentecostés. Entonces estemos dispuestos a ver qué don vamos a recibir. Pidámosle al Señor que al menos nos dé uno. Así también recordemos que están las gracias del Espíritu Santo: la alegría, la humildad, la obediencia. Entre ellas están muchas virtudes que poseía María. Por lo tanto, ahí van de la mano. Pero bueno, ya explicamos un poco sobre María, pero no hemos explicado nada de los dogmas. ¿Qué es un dogma? Muchas veces hemos escuchado esa palabra en contextos distintos a los cristianos o a los católicos. Pero un dogma, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es una verdad revelada por Dios, dada a conocer por parte del magisterio de la Iglesia, y que nos invitan como fieles a creer en ella de manera obligatoria. Al referirme a que estamos obligados como fieles a llevarlas a cabo, a creer en ellas, no me refiero a que va a venir la Santa Inquisición y te va a quemar las patas en la noche si no crees en eso. No. Me refiero a esto puesto que nuestra inteligencia humana puede ser muy incapaz de poder comprender este tipo de cuestiones. Para la ciencia humana son cuestiones ilógicas totalmente. Un dogma cristiano es totalmente ilógico para la ciencia humana, pero ante los ojos de la fe, la virtud que nos da Dios y a la cual acudimos a ella siempre que queremos creer y confiar en Él, tenemos la oportunidad de vislumbrar un poco y comprender un poco lo que se refieren a los dogmas. Vamos, que ni siquiera San Agustín, místico de la Iglesia, se quebró la cabeza tantos años para intentar comprender el dogma de la Santísima Trinidad. Los dogmas marianos son 4. El primero es la Inmaculada Concepción. ¿A qué nos referimos con esto? En el libro del Génesis vemos la historia de nuestros padres originales, de cómo Dios los creó a imagen y semejanza suya, al igual que a nosotros, a imagen y semejanza suya,
pero ellos tenían algo muy especial, no tenían pecado en ellos. Sin embargo, al desconfiar en Dios, pecaron y le ofendieron, provocando así el pecado original, pecado que poseemos hasta el día de hoy, pecado que nos hace poseer un tipo de maldad en nuestro corazón, una inclinación hacia la maldad, algo que se llama concupiscencia. Bueno, esto y este pecado original fue redimido para nosotros por medio de Jesucristo. Pero María nació sin ese pecado original. De ahí la importancia de ella, de ahí la importancia de ser concebida sin ningún pecado. En María se renueva esta confianza de Dios para con la humanidad y también, por qué no decirlo, la confianza de la humanidad para con Dios. María es la nueva Eva y su Hijo, Jesucristo, el nuevo Adán. El segundo dogma es la virginidad de María. ¿Qué es esto? Que María fue antes, durante y después virgen en todo momento. Y realmente es la madre de Jesucristo porque realmente Jesucristo es un verdadero Dios. Y es santa porque es el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de pecado original, como ahorita ya nos dijo Adrián, y así permaneció toda su vida. Aumenta cada día sus perfecciones por medio de la virtud. Ojalá que todas esas cositas que tengamos nosotros también las vayamos perfeccionando, porque a veces somos muy cómodos y no nos gusta como salir de nuestra zonita de confort, porque pues nos duele que nos estén diciendo que por ahí no vamos, pero ojalá que también seamos como María en ese aspecto, que todas nuestras virtudes pues sean para gloria de Dios, no para vanagloriarnos. Recordemos eso, que todo lo que tengamos que hacer es para agradarle a Él y solamente a Él. Este tipo de cuestiones, de dogmas, como este de la virginidad de María, María misma no pudo comprenderlo. Tanto es así que le preguntó al ángel, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Si yo sigo permaneciendo virgen, ¿cómo puedo quedar embarazada así? María tuvo la fe de decir, bueno, que se haga en mí según Dios dice. Dios, en su infinita misericordia, ha de saber y de comprender cómo lo va a llevar a cabo, porque yo no sé. Y María, verdaderamente, al ser humano igual que nosotros, no podía comprender estas cosas, pero las guardaba siempre en su corazón. Nosotros también no podemos comprender ese tipo de cosas, pero debemos de resguardarlas en nuestro corazón. El tercer dogma es la maternidad divina. María es madre de Dios. Mucho tiempo en la iglesia se estuvo cuestionando si María era solamente la madre de la humanidad de Dios o era verdaderamente la madre de todo Dios. Si solamente era madre de Jesucristo, por decir así, que es la persona de Dios hecha hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o si era madre de la Santísima Trinidad en general. En el dogma, en el concilio de Éfeso, se estipuló que sí, María es madre de Dios, es madre de la Santísima Trinidad en general. Por lo tanto, María por eso está establecida como santísima, está por encima de los santos. Obviamente está por debajo de Dios. Desde el principio ella se rebajó como esclava y hasta la actualidad lo sigue siendo. María, en esta maternidad divina, también permanece con cierto grado de divinidad en ella y es corredentora. Ya lo comentamos que vivió y sufrió junto con Cristo desde los dolores del parto hasta los dolores de la pasión. Y por último, el cuarto dogma es la Asunción de María. Hace muchos siglos había diversas opiniones de obviamente gente importante que decía si verdaderamente María había muerto o no. Pero en eso llega Juan Pablo II y dice, a ver, no se estén quebrando la cabeza porque yo ya estoy inspirado por el Espíritu Santo, y Juan Pablo II nos recuerda que sí, María sí murió. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad María muere y así en un chispazo de dedos, María ya despierta y está en la gloria de Dios, está en el reino de Dios que todos esperamos estar en algún momento allí. La Asunción de María quiere decir que en realidad ella fue elevada en cuerpo y en alma. Hace cuenta que Jesús vino por su madre y se la llevó en sus brazos, como hay muchas pinturas y hay muchas imágenes que representan eso. Entonces, imagínense
Que hay tantas personas que dicen, bueno, pero es que en verdad, no, ya díganos en serio, ¿dónde está el cuerpo de María? ¿Dónde está su tumba? ¿Dónde la podemos buscar? En realidad es que no la En el vamos a cielo. encontrar. En la tierra aquí no, o sea, María está en la tierra gozando de la plenitud del amor, ¿no? Entonces no nos quebremos tampoco nosotros la cabeza tratando de buscarle una respuesta a eso, porque Jesús ya dijo, o sea, yo me llevé a mi madre en cierta manera. No lo Sí. dice textualmente, pero nosotros sabemos y lo reconocemos que en verdad, pues María está en el cielo. Nosotros sí nos vamos a morir, vamos a estar en la tumba, o si preferimos que nos cremen, pues de alguna manera pues tenemos que irnos, ¿no? Pero tengamos esa aspiración de que en algún momento Jesús va a poder venir por nuestra alma y nos va a llevar al cielo, donde nosotros queremos estar en paz y ser santos como una vez quisimos, ¿no? No vamos a estar a lo mejor reconocidos por la iglesia o no van a tener tu estampita, pero mientras seas santo ante los ojos de Dios, creo que tiene que bastar, porque pues ganarse el cielo es nuestra meta. Así es. Nuestro cuerpo conocerá la corrupción, aunque hay cuerpos de algunos santos que se conoce que no conocieron corrupción o no conocieron cierto tipo de corrupción. Se mantienen hasta la fecha ciertas cosas como, no sé, la lengua de San Antonio de Padua, que la tienen en pues como una custodia guardada y resguardada, pero a final de cuentas no fueron resucitados al instante. María, como lo dice Sarita, en el instante en que exhaló para la vida terrena, inhaló para la vida eterna. Imagínense el anhelo que tenía Jesús de abrazar a su madre otra vez, obviamente que se le iba a llevar en cuerpo y alma para volver a abrazarla. Es un ejemplo un poco burdo, pero nos puede dar un poco de comprensión del por qué Dios decidió hacer eso, ¿no? Del por qué Dios quiso llevarlo a cabo. Conocemos que desde el principio Dios ya la tenía preparada para que cumpliera una misión muy especial, muy específica. Y les recuerdo, aunque la ciencia humana no nos pueda dar ninguna explicación lógica de los dogmas, en este caso los dogmas marianos, después quizá ya hablaremos de los demás tipos de dogmas, pero hoy quisimos hablar de María. Además es mayo, es el mes de María. La fe siempre nos va a dar las pautas para poder creer y confiar en Dios, confiar en que es verdad. Como comentábamos al principio, Adán y Eva perdieron la confianza en Dios. Ojalá no la perdamos nosotros simplemente por querer confiar nada más en la ciencia humana. Donde terminan las explicaciones humanas, comienza la ciencia de Dios. Su sabiduría. Antes de terminar este video, queremos cantar esto para ti y obviamente pues para María. Este bello canto, ojalá que te lo sepas y pues tú puedas también cantarlo en tu casita. Así es. Niña que nació, limpia de pecado, niña que murió y que fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el Verbo se encarnó. Dejas de ser niña y eres madre de Dios. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Ojalá que así como dice el canto le pidamos a María que nos enseñe a amar, a ser humilde y a amar a los demás. Este canto, como pudieron ver, contiene dos de los dogmas que mencionamos.
el que nació limpio de pecado, el que murió y fue llevada hacia Dios en cuerpo y alma. Esperemos que haya sido de su agrado este tema, que hayan aprendido mucho. Si les gustó, pues ojalá lo compartan con más personas que quieran también conocer y aprender de este tipo de cosas. Que Cristo sea siempre nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Hasta luego. Gracias.